¿Qué haría si un niño pobre de la calle rompiera una ventana de un hospital solo para salvar a la hija de un millonario? En esta historia, Emily Caldwell, una niña en coma, susurra una sola palabra que lo cambia todo. A su lado, un niño desaliñado llamado Ethan, arriesga su vida, convencido de que las máquinas que la mantienen con vida la están matando lentamente. Y cuando Richard Caldwell, su padre, descubre la impactante traición de quienes más confiaba, todo se convierte en un caos. Pero lo que sucede después te romperá el corazón y también te sanará. No te vayas, porque el giro inesperado que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Hace 5 años, Richard Caldwell creía que su vida por fin volvía a la normalidad. Tras perder a su primera esposa, se volvió a casar con una hermosa mujer llamada Victoria, que parecía cariñosa y encantadora. Para todos, parecía una segunda oportunidad para la felicidad. Pero tras las elegantes paredes de la mansión Caldwell en Long Island, una verdad más oscura comenzó a salir a la luz. Su hija, Emily Caldwell, antes llena de risas y energía, se debilitaba cada semana. Los médicos insistían en que tenía una enfermedad rara que requería reposo y medicación constante. Richard, desesperado por salvarla, depositó toda su confianza en el Dr. Harris, su amigo y médico de confianza, y en su esposa, Victoria, quien prometió cuidar de Emily como si fuera su propia hija. Al principio, Richard les creyó. Los informes del hospital, los términos médicos, las pastillas, todo apuntaba a una conclusión: Emily estaba enferma. Sin embargo, algo en los ojos de la niña contaba otra historia. Una mañana de primavera, Emily estaba sentada junto a la ventana de su habitación, envuelta en una manta. Los extensos jardines de la mansión Caldwell se extendían más allá del cristal, tentándola con la promesa de libertad. Apoyó la frente contra el vidrio, añorando los días en que podía correr descalza por el césped. Fue entonces cuando lo vio. Un viejo balón de fútbol desinflado rodando por el césped. Ese balón no tenía que estar ahí. Un momento después, apareció un niño delgado con el pelo desordenado, que descendía de un árbol que se inclinaba peligrosamente hacia el muro de la propiedad. Su ropa estaba rota y sus zapatos muy gastados. Miró nerviosamente a su alrededor y luego corrió tras la pelota como si fuera el tesoro más preciado del mundo. El corazón de Emily dio un vuelco. El niño la miró y sus ojos se encontraron. Quedó inmóvil, como un ladrón sorprendido. Ella sonrió. Él tragó saliva y susurró: «Por favor, no digas nada a nadie. Me iré enseguida». Ese niño era Ethan, un niño de la calle, que vivía de los restos de comida y en los callejones abandonados de Nueva York. La pelota era su única posesión, su único consuelo. Nunca había pretendido entrar en la propiedad de un millonario. Solo quería recuperar su pelota. Pero en lugar de gritar pidiendo ayuda, Emily susurró a través del cristal: «No te vayas. Espera». Un silencio se apoderó del ambiente. Luego abrió la ventana y su débil voz se extendió por el jardín. «¿Quieres algo de comer?». Ethan parpadeó, atónito. En su mundo, los extraños nunca ofrecían comida. Sin embargo, el olor a la bandeja de comida sin tocar junto a Emily le provocó un dolor de estómago. Su orgullo le decía que la rechazara, pero el hambre fue más fuerte. Emily le tendió un plato por la ventana, con una leve sonrisa. Aquella tarde nació una amistad secreta, una que desafiaría todos los intentos de Victoria por separarlos. Desde ese día, Ethan volvía siempre que podía. Aprendió a subir al árbol en silencio, entrar por la ventana y sentarse con Emily cuando la casa estaba vacía. Jugaban a las cartas, se contaban historias e incluso reían. Un sonido que Richard no había escuchado de su hija en semanas. Ethan notó algo extraño. Los días que Emily no tomaba las pastillas, parecía más fuerte y viva. Pero cada vez que el Dr. Harris le daba una nueva medicina, palidecía y se debilitaba. Ethan no entendía los términos médicos, pero entendía la supervivencia. Y algo le parecía raro en esas pastillas. «Quizás la medicina no está ayudando», susurró una tarde. Emily bajó la mirada. «Yo también he pensado lo mismo. Pero si digo algo, pensarán que no quiero mejorar. Mi padre confía en ellos».
Eason apretó los puños. Incluso de niño, sabía cuando alguien mentía. Mientras tanto, Victoria se volvía cada vez más suspicaz. Una noche, notó manchas de tierra cerca de la ventana de Emily, su sonrisa se endureció y sus ojos se entrecerraron con malicia. Esa misma noche, llamó a una empresa de seguridad y exigió que instalaran una valla eléctrica en la propiedad. A Richard le dijo que era para proteger la casa de intrusos, pero su verdadero motivo era simple, cortar la única vía de felicidad de Emily. Cuando Emily vio a los trabajadores colocando los cables en el jardín, sintió una punzada en el pecho. Apoyó la mano en el cristal y susurró con temor, ¿cómo podrá venir Eason ahora? Pero Eason era astuto. Siempre encontraba la manera de entrar, planeando sus visitas. Cuando su padre estaba fuera y Victoria estaba ocupada, los dos niños inventaban juegos que no requirieran correr, como lanzar la pelota dentro de círculos de hojas caídas, concursos de cuentos e incluso dibujar caritas graciosas en trozos de papel. Por primera vez en semanas, las mejillas de Emily se ruborizaban de alegría. Su risa se oía suavemente por toda la propiedad, calentando las frías paredes de su habitación. Sin embargo, el peligro siempre estaba cerca. Una noche, cuando Eason volvió a trepar el muro, cayó justo delante de Victoria. Su grito fue agudo y lleno de malicia. «Pequeño ladrón sucio. Sal de esta casa o te haré arrestar». Eason dio un paso atrás, agarrando con fuerza su pelota. Su voz se quebró. No estaba robando. Solo estaba afuera. Ella rugió, con los ojos encendidos. No te acerques a Emily o me aseguraré de que desaparezcas de este vecindario para siempre. Emily, escondida tras la cortina, se cubrió la boca con las manos para no sollozar. Por primera vez, se dio cuenta de que la mujer a quien llamaba madrastra no sentía amor por ella, solo maldad. Esa noche, las sospechas de Emily se agravaron. Recordó cómo Victoria sonreía de forma extraña cada vez que el Dr. Harris mencionaba aumentar la dosis. Recordó cómo sus extremidades temblaban después de cada pastilla. Cuando su padre vino a besarla antes de dormir, casi se lo decía, pero los ojos cansados y preocupados de Richard la detuvieron. Él confiaba en Victoria. Él confiaba en el Dr. Harris. Emily tenía demasiado miedo de romper esa confianza. Mientras Richard dormía inquieto en el dormitorio principal, Eason permaneció despierto en un callejón frío, aferrado a su pelota. Pensó en el rostro pálido de Emily, sus manos frágiles ofreciéndole comida. Pensó en los ojos crueles de Victoria y en la fría sonrisa del Dr. Harris. Algo no andaba bien en esa mansión. Eason no tenía pruebas, pero tenía algo más fuerte, el instinto, y prometió no dejar que Emily desapareciera, cueste lo que cueste. La propiedad de los Caldwell, con sus brillantes candelabros y sus jardines impecables, parecía perfecta por fuera, pero en su interior, una niña se acercaba peligrosamente a la muerte. Un chico arriesgaba todo para salvarla. Y un padre, cegado por la confianza, era incapaz de ver la verdad. Y en las sombras de aquella casa, dos adultos conspiraban para perpetrar algo mucho más oscuro de lo que nadie podía imaginar. ¿Crees que Richard llegará a darse cuenta de lo que Victoria y el Dr. Harris realmente están haciendo? Si fueras Emily, ¿te atreverías a decirle la verdad a tu padre o la ocultarías para protegerlo? ¿Y qué hay de Eason? ¿Puede un chico de la calle enfrentarse a las mentiras de los poderosos? La valla eléctrica alrededor de la propiedad de los Caldwell zambaba. Como una advertencia, manteniendo al mundo fuera y a Emily Caldwell dentro. Durante días, su risa desapareció de las ventanas, su habitación estaba en silencio, salvo por el tenue tic-tac del reloj. Eason, el chico de la calle que le había traído alegría, ahora daba vueltas alrededor del perímetro, desesperado pero impotente. En el interior, las sombras se alargaban. No las sombras que se proyectan en el suelo, sino las que se enroscan en los secretos. Una mañana, el Dr. Harris llegó con su maletín de cuero pulido. Se movió con calma y autoridad, su expresión era inescrutable. La fatiga de Emily está empeorando, le dijo a Richard Caldwell, de pie al pie de su cama. Necesitamos aumentar la dosis y trasladarla al Hospital de Santa María para una monitorización continua. Es la mejor opción.
Los ojos de Richard estaban pesados por las noches sin dormir. Buscó en la cara del doctor una señal de esperanza. Caminará de nuevo, ¿verdad? Sus palabras reflejaban su desesperación. El doctor Harris cruzó las manos, su tono era suave como el cristal. Con el protocolo adecuado, le daremos todas las oportunidades. Richard asintió, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas, sin ser consciente de la trampa que se tejía a su alrededor. Esa noche, Victoria entró en el despacho con un vaso de zumo. Su toque fue tierno, su sonrisa suave. «Necesitas descansar», susurró, colocando el vaso delante de él. «Emily necesita un padre fuerte», Richard bebió agradecido. Minutos después, una pesadez sedosa le nubló la vista. Los papeles se le borraron ante los ojos. Autorizaciones hospitalarias, delegaciones temporales, traslados. Victoria guiaba su mano, con voz suave y delicada. «Solo firma, cariño. Es lo más responsable». Cuando levantó el bolígrafo, la cabeza le cayó entre los brazos. Afuera, Isen trepaba a su árbol habitual, con cuidado de no tocar los cables. Desde allí, miraba el jardín, esperando ver la silueta de Emily. En cambio, vio a Victoria bajando las escaleras. Con el abrigo abrochado con precisión. Un sedán se detuvo. El doctor Harris esperaba detrás del volante. Isen se quedó sin aliento. Ella se inclinó, besó al doctor y se subió al asiento del copiloto. Por la ventana abierta, oían sus voces. «Firmó», dijo Victoria con frialdad. «La contabilidad, la supervisión. Todo es mío ahora». El doctor Harris sonrió. «Mañana la trasladamos al St. Mary's. Yo me encargo de la sedación y de mantenerla inconsciente». Isen se aferró al tronco del árbol, sintiendo un nudo en el estómago. El coche partió. Las luces rojas traseras desaparecieron en la oscuridad. Entró en razón, Emily no solo estaba enferma, estaba en peligro. Al amanecer, una ambulancia privada se detuvo en la puerta trasera. Emily, pálida y débil, fue llevada dentro en una camilla. Richard intentó subir, pero una enfermera lo detuvo suavemente. «Primero la vamos a atender, señor. Nos encontrará allí». Victoria le tomó la mano, calmando su inquietud. «Vamos, cariño. Dejemos que hagan su trabajo». Richard, aturdido por el cansancio, se dejó guiar. El hospital de St. Mary, brillante y estéril, absorbió a Emily por completo. La colocaron en la habitación 3C, rodeada de máquinas que pitaban y silbaban, creando la ilusión de seguridad. El doctor Harris ajustó el goteo intravenoso, con manos firmes y palabras tranquilizadoras. «Descansa, querida». Sus párpados se movían débilmente mientras la infusión fluía por sus venas. Isen había corrido por toda la ciudad, con el pecho ardiente, hasta que vio la fachada blanca de St. Mary. Entró por las puertas giratorias sin ser notado, pasando junto a enfermeras y pacientes. Vio el cartel de cardiología y subió corriendo las escaleras. En el tercer piso, vio la habitación 13 a través de un panel de vidrio. Emily yacía inmóvil, con tubos enredados a su alrededor como cadenas. A su lado, Richard estaba sentado, con los hombros caídos. Junto a él, Victoria, con la mano en su espalda, en un gesto de consuelo que parecía más de control. Y cerca del goteo, el doctor Harris. Sus ojos agudos, sus movimientos deliberados. Isen intentó abrir la puerta, pero un guardia se lo impidió. No se permiten visitas sin autorización. El chico apretó el puño. «Por favor, está en peligro». El guardia lo miró de arriba abajo. «Vete, chico». La puerta se cerró. Dentro, el doctor Harris ajustó la bomba de infusión. Los números subían. Richard, cansado pero alerta por un momento, preguntó: «¿Estamos aumentando la terapia de soporte?». Harris respondió con calma. Sin levantar la mirada, Victoria presionó sus labios contra el oído de Richard. «Confía en él, cariño. Él sabe lo que es mejor». Isen se negó a rendirse. Se coló en un armario de limpieza, hasta que el pasillo se estrechó,
y luego se acercó a una ventana lateral. La abrió, subió a la cornisa y, con las manos rasgadas por el hormigón, avanzó paso a paso hacia la habitación 3C. Miró dentro. Emily yacía inmóvil, con el pecho apenas en movimiento. Victoria tecleaba rápidamente en su teléfono. Harris se agachó de nuevo junto al suero. Richard se apoyó la cabeza en las manos. No había tiempo. Ethan vio una piedra suelta, dejada por los de mantenimiento. La agarró, la levantó y la estrelló contra el cristal. El primer golpe dejó una grieta en forma de estrella. El segundo la agrandó. El tercero la hizo añicos con un estruendo. Sonó la alarma. Las enfermeras gritaron. Victoria, con la máscara de tristeza, se transformó en furia. El doctor Harris maldijo, corriendo hacia la cama. Richard se incorporó de golpe. Ethan entró, cortándose el brazo con los cristales, pero no sintió dolor. Corrió a la puerta y cerró con llave. Golpes en la puerta, guardias, enfermeras, la voz aguda de Victoria, las amenazas de Harris. Dentro, Ethan corrió hacia Emily. Le acarició la cara pálida, susurrando, ¿estás bien? Estoy aquí. Siguió la vía del suero, llegó a la bolsa y la cerró. El goteo se detuvo. La máquina pitó frenéticamente. Harris gritó desde fuera, «La vas a matar». Esas máquinas la mantienen viva. Pero Ethan recordó los días en que Emily dejaba de tomar las pastillas. Cómo le volvía el color a las mejillas. Cómo volvía a reír. Miró a Richard a través del cristal. Está peor cuando toma lo que le dan. Le están haciendo daño. Emily se movió levemente, abrió los labios. Un susurro, como una promesa de esperanza, papá. Richard dio un paso, con el corazón roto. Apoyó la palma en la puerta. Mi hija, habló. Fuera, el caos crecía. Los guardias se preparaban para abrir la puerta a la fuerza. Victoria gritó, con la máscara completamente destrozada. Abre la puerta, pequeño delincuente. Gritó Harris con desesperación. Pero Richard ya no oía nada. Solo oía la débil voz de su hija y pensaba en el chico que había arriesgado todo para recuperarla. Si fueras Ethan, ¿habrías roto esa ventana sabiendo que podrías ir a la cárcel? ¿Y si fueras Emily, habrías luchado por hablar cuando tu voz estaba casi perdida? El ruido de los golpes en la puerta del hospital aún resonaba, donde Ethan había cerrado la puerta con llave y apagado el goteo intravenoso. Fuera, las voces se mezclaban. Victoria gritaba furiosa, el doctor Harris daba órdenes, los guardias golpeaban la puerta. Dentro, el ambiente era tenso, frágil. Con una sola palabra, los labios de Emily Caldwell se movieron, y una tenue voz se filtró en el caos. Para Richard Caldwell, esa palabra fue como un rayo de luz en la oscuridad. Se acercó, presionando las palmas contra el cristal. Su hija no estaba perdida. No era prisionera de una máquina, ella luchaba por recuperar la conciencia. Todo lo que él creía saber comenzó a desmoronarse en ese instante. El cerrojo finalmente se rompió y la puerta se abrió de golpe. Los guardias irrumpieron, agarrando a Ethan por los brazos. La voz de Victoria resonó agria como el cristal. «Quiten a ese niño sucio de aquí. Podría matar a la doctora». Harris corrió hacia la cama, agarrando los tubos, con voz calmada pero fría. «Tenemos que volver a conectarla ahora o morirá». Pero antes de que nadie pudiera actuar, los párpados de Emily se movieron de nuevo. Su voz, débil y temblorosa, pero innegable, era la de la supervivencia. «No, no lo hagan». La habitación se congeló. Incluso la máquina pareció detenerse. Richard se arrodilló a su lado, con lágrimas brotando. «Emily, cariño, estoy aquí. Papá está aquí». Ethan se liberó del agarre del guardia, con el brazo cortado sangrando en el suelo, y gritó, «No está muriendo. Está despertando. La han estado envenenando todo este tiempo». La máscara de Victoria se agrietó ante la furia. «Mentiras. ¿Acaso no te oyes, Richard? Es un niño callejero que intenta destruirnos». Pero sus palabras llegaron demasiado tarde.
Los ojos de Richard se posaron en Ethan, luego en Emily, luego en Harris y Victoria. Por primera vez, vio la verdad con absoluta claridad. Nadie toca a mi hija, gruñó, con la voz temblando. Y nadie toca a este niño. Suéltenlo. Los guardias vacilaron, luego soltaron a Ethan por orden de Richard. Ethan no perdió tiempo. Le contó a Richard todo sobre la noche en que vio a Victoria y a Harris besándose en el coche, sobre las conversaciones que escuchó sobre la falsificación de documentos y el plan para mantener a Emily en coma hasta que su padre se rindiera. Sus palabras salían rápidas, sin aliento, pero cargadas de la importancia de la supervivencia. Victoria cerró los ojos, mirando a Harris. Harris trató de recuperar el control, con tono cortante. Este niño está delirando. Entró a un hospital. Puso en peligro a tu hija. No dejes que te manipule. Claro, Richard ya había sacado el móvil del bolsillo. Revisó las fechas de los correos electrónicos con los documentos de la transferencia, enviados mientras él estaba medio dormido tras beber el zumo de Victoria. Su estómago se retorció. Era real. Lo habían engañado. Emily reunió las últimas fuerzas, con la voz temblorosa, pero clara. Papá, me obligó a tomarlos. Sonrió. Cada vez me sentía más débil. La represión interior de Richard se desató. Se puso de pie, con la tristeza y la furia mezcladas. Seguridad, gritó, señalando a Harris y Victoria. Deténganlos. Los guardias dudaron, pero la autoridad de Richard era indiscutible. Arrestaron a Victoria y a Harris mientras ambos se retorcían y maldecían. Lo lamentarás, Richard, gritó Victoria. Todo lo que tienes debería haber sido mío. Harris gruñó, su máscara de profesionalidad desapareció. Su envidia quedó al descubierto. Llamaron a la policía. En minutos, los agentes llegaron y les leyeron sus derechos mientras les ponían las esposas. Victoria escupió veneno. Harris juró venganza, pero su poder se desvaneció ante la ley. Richard se desplomó de nuevo junto a Emily, aferrando su mano frágil. Ella le apretó la mano débilmente. Ethan estaba cerca, con moretones y sangrando, pero sonriendo a pesar del dolor. Richard lo miró con una gratitud imposible de expresar. Me la salvaste, susurró. Nos salvaste a los dos. Pasaron los días. Sin los tratamientos tóxicos, Emily recuperó la vitalidad. Su risa, al principio tenue, se fue fortaleciendo. Una tarde, salió al jardín de la finca Quell, descalza sobre la hierba, con el sol calentando su piel. Y no estaba sola. Ethan corría a su lado. Sus manos sostenían la pelota que él había tenido tan preciada, rodando delante de ellos. Por primera vez, las paredes de la finca no eran una prisión. Eran solo límites para un juego. Richard observaba desde el porche, con los ojos húmedos, pero orgulloso. Protegiste a mi hija, le dijo a Ethan. Ahora me toca a mí protegerte. Los trámites se completaron rápidamente. Ethan ya no era un chico que entraba por las ventanas. Era familia. Era el hermano de Emily. La mansión, otrora impregnada de mentiras y engaños, ahora resonaba con la risa de dos niños y el corazón de un padre que volvía a encontrar la esperanza. Si fueras Richard, ¿habrías descubierto la verdad a tiempo o habrías creído las mentiras de Victoria y el Dr. Harris? ¿Qué opinas de Ethan? El valor proviene de la edad o del amor y la lealtad. ¿Y si fueras Emily, podrías perdonar a una madrastra que deseaba tu desaparición? ¿O esa herida jamás sanaría? Cuéntanos desde qué país nos ves. Y no olvides darle me gusta y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de esta historia.